Después de la audiencia inicial del pasado martes, ayer se esperaba que se cerrara el caso del periodista de Transparencia Activa, Henry Flores, quien ha sido acusado por amenazas realizadas a una empleada del Centro Nacional de Registros, tan solo un día después de haber escrito sobre casos de corrupción en esa institución. Sin embargo, las partes no conciliaron y el proceso judicial ahora continúa. El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador no pudo dar sobreseimiento definitivo al periodista Henry Flores, quien es acusado por amenazas a Vanessa María Rosales Aguilar, empleada del Centro Nacional de Registros. El pasado martes, ambas partes se habían presentado ante el juez y habían decidido conciliar con una serie de compromisos que el juzgado verificó ayer para conocer si se habían cumplido. Según el secretario del juzgado, Flores no cumplió con algunos compromisos, lo que impidió que el juez finalizara el proceso. Por parte de la víctima se cumplió la obligación a que ella había adquirido. Por parte del imputado no la cumplió. Manifestó que no iba a cumplir la obligación que él mismo había adquirido en la audiencia inicial. Por ende, eventualmente este caso va a pasar al juzgado quinto de instrucción, porque se va a tener como no conciliado por el incumplimiento injustificado de parte del imputado. El jueves de la semana pasada, 10 agentes de la PNC llegaron al lugar de trabajo de Flores, periodista del portal gubernamental Transparencia Activa, para detenerlo porque había recibido una denuncia contra él por amenazas de la empleada del CNR. No presentaron orden de captura, pero dijeron que se le detenía en flagrancia. Había pasado menos de una hora desde la denuncia. En días anteriores, la firma de Flores aparecía en notas relativas a la corrupción en el CNR durante administraciones pasadas. En concreto, la existencia de una treintena de plazas fantasmas ocupadas por dirigentes, diputados y allegados al partido Arena. La denuncia señalaba que Flores amenazó por teléfono a Rosales Aguilar un día después de que Flores la denunciara a la fiscalía por el hurto de un televisor de la casa que la mujer alquilaba al periodista. Henry Flores dijo nuevamente que es inocente y quiere continuar con el proceso porque asegura que su captura está relacionada con las notas periodísticas que publicó. Considero que el caso debe de investigarse a fondo. Espero que las cosas se aclaren, ¿verdad? Y al final de todo creo que hoy soy yo como periodista de Transparencia Activa, un medio público. El día de mañana puede ser otro compañero periodista, ¿verdad? El que pueda estar envuelto en una situación como esta. Por el momento el caso se encuentra en reserva parcial y la Fiscalía deberá de presentar un escrito para solicitar una audiencia especial en la que el juez determinará si el caso pasa a un juzgado de instrucción. Aunque las hemos pedido en repetidas ocasiones, la PNC no ha dado explicaciones sobre el procedimiento de detención de Flores. Este caso de detención ha sido denunciado por varias instancias como irregular y preocupante, tanto la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. El procurador Oscar Luna llamó el pasado martes a la dirección de la Policía Nacional Civil y al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública a aclarar el proceso de detención de Henry Flores. Seguiremos pendientes de este asunto, pero hoy hablamos de otro tema: los derechos de la comunidad de lesbianas, gay, transexuales, bisexuales e intersexuales. Les presentamos un coloquio con una de las personas que está en ese activismo. Ella es Ámbar Alfaro, miembro de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano de Personas Travestis, Transexuales, Transgéneros, ASPID, Arcoiris Trans. Con ella queremos hacer una radiografía sobre la situación de derechos de este colectivo en nuestro país. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Nicolás Rodríguez es creador y director de El Salvador G, un portal y periódico digital que aborda el acontecer de la diversidad sexual en El Salvador. Como comunicador, ha profundizado sus estudios en el programa de desarrollo de liderazgo del Gay and Lesbian Center de Los Ángeles. En 2012 participó como corresponsal de noticias para El Salvador en la Conferencia Mundial de VIH, Washington, D.C. En 2007 produjo el primer festival de cine LGBTI de El Salvador.
Ámbar Alfaro es parte del equipo de trabajo de la Asociación de Solidaridad para impulsar el desarrollo humano de personas trans en El Salvador, que surgió con el propósito de promover, defender, demandar y generar respeto hacia los derechos humanos de la población trans del país. Desde el año 2008 participa como voluntaria en la Asociación Ángeles Arcoíris Trans del Departamento de La Paz, que trabaja en la erradicación de la discriminación por apariencia física. Con ellos haremos un diagnóstico sobre el estado de los derechos humanos de las poblaciones LGBTI de El Salvador y hablaremos de las necesidades y propuestas que surgen de este sector de la sociedad. Lo haremos, como ya es costumbre, francamente. Bienvenidos a Francamente, estamos cerrando esta semana. Gracias por acompañarnos en este espacio de entrevista. Hoy es viernes 28 de junio de 2013 y es una ocasión para abordar un tema importante en nuestro país, un tema al que los espacios de opinión le dan muy poco margen y queremos escuchar realmente la voz del colectivo de la diversidad sexual en El Salvador. Esta mañana hablamos con Ámbar Alfaro. Ella es representante de Aspir Arcoíris, una asociación solidaria para impulsar el desarrollo humano de personas travestis, transexuales y transgéneros en el país. A ella quiero darle la bienvenida esta mañana, francamente. Quiero que hablemos y podamos llevarle el contexto a nuestra audiencia sobre a qué nos referimos cuando hablamos de diversidad sexual, cuando nos referimos a la comunidad LGTBI. ¿Podemos poder explicar esto a la audiencia para poder entrar también ya en este contexto? Claro, por supuesto. Al hablar de diversidad sexual estamos incluyendo a todas las orientaciones sexuales que existen, que son tres. Heterosexual, bisexual, homosexual. También se incluyen las identidades de género, como son transgénero, transexuales y travestis. Entonces es como un global. Incluso se cree de que solo es para las personas de lesbianas, gay, bisexuales, pero se incluye también en diversidad sexual a las personas heterosexuales. Muy bien, es importante dejar claro eso. Sí, el término utilizado es diversidad sexual, no refiere directamente a comunidad LGTBI. No directamente, incluye también a personas heterosexuales. Claro. Yo quiero conocer en ese marco, porque bueno, y quiero referirme específicamente a cuál es la situación que está atravesando hoy por hoy la diversidad sexual en El Salvador, es decir, ustedes perciben esa poca tolerancia que existe, cómo se está reflejando en definitiva en el ejercicio pleno de los derechos de todos. Claro, por supuesto. A lo largo de los años es bien sabido de que el tema de diversidad sexual es un tema tabú, empezando desde la familia, los hogares, las escuelas. Ha sido un tema bastante difícil y poco a poco se ha ido luchando. Creo de que hoy en día las personas que trabajamos en reivindicar nuestros derechos, hemos tenido un gran logro. Quizás la situación no es la misma de hace 10 años, pero ha sido poco a poco y aún todavía falta mucho más en tema de derechos humanos. A mí me gustaría saber en qué medida se ha avanzado. Cuando dicen, bueno, se ha avanzado, no es lo mismo que hace 10 años, ¿en qué medida se ha avanzado? Claro, por supuesto. Tenemos el decreto 56. Ahora en día tenemos una Secretaría de Inclusión Social con dirección de diversidad sexual. En tema de salud, el decreto 202, que es ministerial, es exclusivo para personal de salud. Eso es como una demanda para no discriminar a las personas por simple apariencia, por su orientación sexual e identidad de género y expresión de género. Es decir, ya se encuentra en el marco legal algunas normativas que van, digamos, orientadas a la inclusión, a la no discriminación, claro, a la hora de ser atribuidas. Son decretos. Son decretos. Sería genial que se crearan políticas públicas, por supuesto, claro. Pero creo que es un avance, es un avance de la lucha que por muchos años se ha obtenido y no podemos dejar de mencionar que son logros, el decreto 56 claro. Y el 202. Claro. Quiero referirme también, has mencionado específicamente en el sistema de salud público. ¿Por qué el sistema de salud? Es decir, ¿se venía registrando discriminación precisamente en este ministerio? Claro, por supuesto. Definitivamente el alto índice de VIH, infecciones de transmisión sexual en las personas gays, transgéneros, travestis, es debido a eso. Definitivamente, a la discriminación. ¿Por qué?
porque eso, la discriminación en los centros de salud conlleva a que una persona transexual, gay o travesti no pueda accesar, no sienta el deseo de accesar, porque desde el momento que llegamos a un establecimiento de salud y desde en la entrada el vigilante nos discrimina o nos mira mal, no nos va a quedar el deseo de accesar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No accesamos a la salud, nos automedicamos y eso conlleva muchas consecuencias. Y es por eso de que se ha visto erróneamente a las personas de diversidad sexual como un foco de infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH-Sida. Claro. Ahora, hoy en día, a pesar de ya existir este lineamiento que va orientado a incluir, ¿siguen reportándose denuncias sobre maltrato o discriminación en los centros de salud? Sí, claro, por supuesto. Yo creo que lo más difícil es como comunicar que existen los decretos. Y aún más difícil es cuando las mismas personas de diversidad sexual no conocen sus derechos o que existe un decreto que ampare, que los ampare. Eso es aún más difícil. Por eso es de que siempre hay discriminación, siempre hay prejuicios en el tema de salud, por supuesto. ¿Esas denuncias cómo están llegando? ¿Ustedes como asociación se encargan de recibir denuncias cuando hay discriminación en centros de salud o a través de qué vía se hace? Sí, claro, por supuesto. De hecho, ahora existe un call center, el 131, que se puede llamar en caso de denuncias, apoyo psicológico. Que este call center fue abierto por la Secretaría de Inclusión Social, tengo entendido. Por la Secretaría de Inclusión Social, así es. Es decir, a través de esta vía es cuando se reciben las denuncias. ¿Ustedes como asociación no tienen ningún tipo de...? Claro, por supuesto. Sí. Hay registros de las denuncias, de cuando las personas quieren accesar a un derecho y se violenta y no se da el acceso. Hay registros, las personas se pueden abocar a la organización para dar parte de la violación del derecho. Quiero saber cómo viene operando el trabajo. Yo le preguntaba específicamente por la asociación, porque sé que la Secretaría de Inclusión Social ha abierto este número, se encuentra en la Dirección de Diversidad Sexual, pero cómo viene operando el trabajo justamente del Ejecutivo con la Secretaría de Inclusión Social y las asociaciones que están en defensa de los derechos de la diversidad sexual. ¿Cómo viene siendo ese trabajo conjunto? Claro, hay alianzas estratégicas, obviamente, con la Secretaría de Inclusión Social, con las diferentes organizaciones. De hecho, es como, por decirlo así, un puente para que todas las demandas que como organizaciones que luchamos por hacer cumplir los derechos de diversidad sexual pueda ser más visible, para visibilizar. Entonces, sí hay alianzas con la Secretaría de Inclusión Social para poder realizar más el trabajo y que sea más efectivo. ¿Ha sido un buen trabajo conjunto? ¿Lo puedes denominar así? ¿O? Sí, claro, por supuesto. ¿Cuántas asociaciones en defensa de diversidad sexual podríamos más o menos tener un estimado que existe en el país? ¿No tienes idea? Un dato exacto no podría decirle, pero sí existen muchas organizaciones que a lo largo de los años, y lo más importante de que ahora hay más como sentido de organizarnos. Muy bien. De organizarnos. Entonces, existen muchas, le podría mencionar algunas. Está Entre Amigos, Áspide Arcoiris, Ángeles Arcoiris Trans, que también soy parte del equipo de trabajo, Colectivo Alejandría, entre otras tantas. Me interesó porque acabas de mencionar de que ahora hay mayor sentido de organización. ¿Qué ha pasado ahora en el último tiempo? Porque ahora sí hay como un incentivo por organizarse y comenzar a reivindicar de forma más visible esos derechos. Claro, creo que las personas sabemos de que una sola voz es como menos escuchada. En cambio, cuando hay un grupo de personas luchando por un mismo ideal, es como más... Bueno, en la unión está la fuerza. Claro. Entonces, eso creo que es un gran móvil para que muchas personas estemos
como que trabajando en conjunto por un mismo ideal. Has mencionado de que es necesario comenzar a divulgar que mucha de la comunidad tiene derechos, están garantizados por decreto, ya lo decís, es necesario, por supuesto, avanzar en políticas públicas, pero lo que ya existe es necesario divulgarlo para que sepan que existen esos derechos. ¿Cómo debería de hacerse? Porque no sé, lo señalas directamente que debe ser una función del Estado, debe ser función de las asociaciones, poder divulgar con mayor facilidad esta información. ¿Cómo lo ves esto? Claro, de hecho, yo trabajo para una organización que no está en el departamento de San Salvador. Entonces siempre lo decimos de que la información casi siempre se queda en San Salvador, correcto, en la capital. Como todos los temas, ¿no? Claro, entonces es bien importante de que a lo largo de todo El Salvador, porque en el departamento de La Paz, en el departamento de Santa Ana, La Unión, que son departamentos que ya están lejos de acá de San Salvador, también existen personas gays, correcto, transexuales, travestis, transgénero. Entonces es necesario llegar hasta esas personas para que conozcan sus derechos, porque si esas personas no conocen sus derechos es como que estén ciegas. Entonces es como que le están dando permiso a las personas que nos agreden a poder hacerlo, como si tuvieran la potestad de poder no hacer cumplir nuestros derechos. Entonces lo importante como organizaciones que estamos trabajando en los departamentos es divulgar también a la Secretaría de Inclusión Social, hacer más grande la divulgación de esos decretos. Perfecto. Yo tengo que ir a un primer corte y quiero que al volver comencemos a hablar también de la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos, porque sabemos también que tienen instancias, claro, especializadas para esto, y también comentar cómo opera en el marco también de la homofobia y transfobia, que es una realidad en El Salvador. Okay. Vamos a nuestro primer corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con Ámbar Alfaro, ella es representante de la asociación ASPID Arcoiris Trans. Esta mañana conversamos sobre la situación y garantías de derechos humanos sobre la diversidad sexual en El Salvador. Quiero referirme ahora sobre una realidad en El Salvador y saber cómo está actuando el Estado ante esto. Me refiero a la homofobia y transfobia, y es que datos recientes del PNUD y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos hablan que un 45.8% de mujeres trans han sufrido atentados contra la vida y la integridad física debido a este fenómeno, la transfobia. Coméntanos esa situación, ¿es una realidad? ¿Cómo les está afectando? Es verdaderamente una realidad, y no solo por los estudios que se han realizado. De hecho, yo participé en un estudio del PNUD el año pasado acerca de la situación de las mujeres, en especial de las mujeres trans, porque también existen los hombres trans, hombres y mujeres trans, pero ese estudio se realizó en especial con mujeres trans. Entonces, las estadísticas arrojan datos realmente preocupantes, porque son altos los índices de violencia que existen hacia nosotras, y de hecho el día a día, ¿verdad? Entonces, que nosotras vivimos deja mucha evidencia de la violencia, los asesinatos que se viven, que lastimosamente en algunos medios no se invisibiliza a las personas trans, pero este odio conlleva todo esto, hasta los asesinatos, el bullying. Entonces sí, el índice es bastante alto, no solo por los estudios, sino por lo que en la realidad se vive día a día. Yo quiero referirme a un caso concreto, porque está el caso de Tania Vázquez, que era una activista también dentro del tema de derechos de diversidad sexual. Yo creo que nos comentes un poco de este caso, porque es un caso también reciente y que podría considerarse como emblemático, también para que pueda quedar claro a la audiencia de que hablamos cuando estamos hablando de discriminación y violencia contra el género trans. Sí, así es. Tania Vázquez, bueno, una persona conocida, la conocía personalmente porque ella era parte del equipo de trabajo de Concavis, que también creo que se me escapó, que es una organización de mujeres trans que luchan en cuestión de derechos humanos. Entonces, ha sido un asesinato muy sonado y que realmente nos ha consternado en total a las personas que trabajamos en cuestión de derechos humanos, porque Tania Vázquez era una persona activista que luchó hasta el último momento, hasta el mes pasado,
que ella apareció asesinada. Correcto. Entonces es un asesinato que realmente deja marcado mucho a las organizaciones. ¿Y responde efectivamente a una discriminación? O sea, es decir, ¿finalmente se comprobó que respondía a esto? Como muchos de los asesinatos que existen en ese país, está la investigación, por supuesto. Ahora continúa la investigación. La denuncia está puesta, obviamente. Lastimosamente, hasta el día de ahora no existe ni un solo culpable o en ninguno de los asesinatos en la historia, porque no hay ni una sola persona que esté pagando una condena por haber cometido un asesinato, un homicidio a una persona de diversidad sexual. Para empezar, que no se tipifica el crimen, que es un crimen por odio o por homofobia o por transfobia. Empezando desde ahí se empezó a invisibilizar. Entonces, lastimosamente, hasta el día de ahora no existe ni una sola persona que esté pagando una condena por un crimen de odio. Quiero meterme a ese tema en específico porque quiero saber cómo está operando el sistema de justicia ante este tipo de casos. Ya lo has mencionado de alguna manera, pero hay un tema atrás que es importante mencionar, y es el rol de la Procuraduría, porque tengo entendido que existe ya una mesa permanente sobre los derechos humanos de la población LGTBI, y quiero saber cómo está operando hoy en día esta mesa permanente. Claro, se creó la mesa permanente que es de diversidad sexual en conjunto con la Procuraduría de Derechos Humanos. Hay reuniones, nos reunimos cada cierto tiempo para avanzar en el tema de diversidad sexual, y con las alianzas obviamente que existen con la Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Qué acciones concretas se realizan con la Procuraduría? Denuncias, llevar un registro de denuncias en todos los ámbitos, desde la educación. De hecho, yo personalmente interpuse una denuncia porque se me estaba negando el derecho a poder obtener mi título de bachillerato con mi expresión de género, que es con la que vivo todo el día, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y todo el año. Entonces se me estaba negando ese derecho, y el registro de las denuncias que existen en la violación de diferentes derechos. Correcto. Hablas de un tema importante porque es derecho de identidad, en definitiva. ¿Cómo ha sido en tu caso? Porque, bueno, y nos gustaría que nos puedas compartir esto, porque, bueno, ya dices que sucede en el tema de tu título académico. ¿En qué otras expresiones se ha visto el hecho de la discriminación a partir de tu opción de género? Bueno, lo principal, y creo que nuestra bandera de lucha como organizaciones trans, es una ley de identidad de género en El Salvador. Eso es lo que nuestra bandera de lucha, y por la cual nosotras estamos en pie, porque si no tenemos un nombre que nos identifique, es como si no existiéramos. Y si no existimos, obviamente, se nos va a negar todos los derechos que como personas, como ciudadanos y ciudadanas salvadoreñas, están apegados a nosotros y a nosotras. Entonces, una ley de identidad de género es nuestra bandera de lucha, y estamos conscientes de que la democracia, esa es la deuda que tiene la democracia de El Salvador con nosotras las personas trans, hombres y mujeres trans, una ley de identidad de género. Quiero que me comentes cómo eso también está impactando a nivel de personal, ¿no? Porque también conocemos una alta cantidad de suicidios por esos temas. Entonces, por ahí que nos expliques de qué forma el hecho de estar afectando y de estar restringiendo el acceso a una identidad también tiene consecuencias a nivel personal para personas que han optado por esta opción de género, esta expresión de género, como ya lo has mencionado. Tenemos, según datos de la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Inclusión Social, el 70% de personas LGBTI han pensado en el suicidio a raíz del rechazo social. Hablemos de eso. Así es. Para empezar, desde las familias, es la discriminación, porque si en la sociedad se fomenta el odio y se fomentan los prejuicios hacia las personas de diversidad sexual, empezamos a vivir ese odio. Entonces, desde las familias, por supuesto, existe lo que es los prejuicios, la discriminación
sobre todo para las personas que no nos sentimos identificadas con el rol de género que se nos asigna al nacer. Entonces, definitivamente es una realidad el hecho de que muchas personas gays o sobre todo personas trans, mujeres trans, hemos pensado en el suicidio o en algún otro tipo de forma como para castigar, porque eso es lo que la sociedad nos enseña, ¿verdad? Que es adoptar nuestro rol, que si sos niño tenés que vestirte de celeste y jugar con carritos, y si sos niña tenés que usar rosado y jugar con muñecas. Estos roles de género, empezando desde ahí y luego en las escuelas, esta educación, estos prejuicios y todo esto conlleva a vivir en depresión continua, en una forma de estar como aislada. Correcto. A los niños sobre todo y a las niñas que tienen una conducta diferente a la heterosexual o una expresión de género que no es la que se le asignó al nacer. Es una represión que existe hacia ellos y hacia ellas, y es ahí donde conlleva muchas veces la intención de suicidarse o de quitarse la vida. Mira, porque es un dato importante, es decir, 70% de personas es un número muy importante. Has dicho, bueno, también la discriminación al interior de la familia lo tenemos por parte del Estado, con el sistema educativo, el sistema de salud, a quien se acude, es decir, en estos casos en los cuales también se está pensando en el suicidio, pero finalmente se tiene que llevar con esa realidad. ¿Cómo se hace en ese caso? ¿Cómo lograr superarlo cuando sabes que las instancias de formación te están excluyendo, tanto tu familia como el Estado? Claro, es bien importante de que ahora, sobre todo, que volviendo al tema del call center, sí, es súper importante que las personas sepan, los jóvenes, los adolescentes, sepan de que por lo menos ahora tienen una medida o una forma de tener apoyo psicológico. Entonces, porque de hecho yo he llamado, he tenido muy buena respuesta del call center, porque es importante que muchas veces nuestra identidad de género o nuestra orientación sexual la vivimos nosotras y nosotros mismos, ¿verdad? Es cuando estamos como en el closet, por decirlo así. Entonces, cuando una persona está en esa etapa, y lo digo por experiencia propia, es cuando más necesita el apoyo psicológico de las personas que sí saben, para no llegar al punto de querer suicidarse o de vivir siempre como en zozobra. Claro. Es importante que menciones entonces que ya existen los canales para comenzar a poder llamar y expresarse. Las vías. En las vías, por lo menos. Nosotros cuando pensábamos en esa entrevista decíamos es necesario también darle ese eje transversal de derechos, porque has dicho, bueno, se me negó en mi caso cuando hablaste del tema de la identidad, por ejemplo, el tener un título académico con el nombre que tú habías optado. Y también está dentro de, el día de ayer se dio una conferencia de prensa por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y se señalaba que hay 12 derechos fundamentales que están siendo negados. Además, dentro de eso, la educación, la salud, la vivienda digna, la identidad. Hablaban de un 70% que abandonaron sus estudios sin alcanzar bachillerato debido al bullying, a la discriminación. Un 3% tienen sus estudios universitarios, 70% de mujeres trans han tenido dificultades para tramitar su documento de identidad, y un 85% se ha dedicado a prostitución alguna vez en su vida. Es decir, hablemos sobre también el impacto que está teniendo la exclusión de derechos a este género. ¿Cómo se está reflejando finalmente en el ejercicio diario de su vida? Porque hablamos de educación, de salud. ¿Cómo se expresa eso? Se refleja en el desempleo, dependiendo de cada derecho que es violentado, en el desempleo, en la falta de acceso integral a todos los demás derechos que son violentados, como le mencionaba, el alto índice de VIH, infecciones de transmisión sexual, por causa de la discriminación, la negación, la falta de escolaridad también en muchas personas trans, porque no pueden optar a la educación con nuestra expresión de género. Y entonces se quiere obligar a las personas como a cortarnos el cabello, a vestir de una forma como nosotras no nos sentimos identificadas,
una expresión de género que no nos identifica a nosotras. Entonces se mira reflejado en eso, en tener que abandonar las escuelas, en el desempleo, en el alto índice de desempleo y optar nada más por el trabajo sexual muchas veces. Es decir, el hecho de no poder tener una formación integral de sus estudios académicos, por supuesto, te restringe a la hora de optar por un trabajo, te está llevando a realizar trabajo sexual por parte de muchos. Claro. Así es. Eso es una realidad. Y eso deriva también en el tema del VIH, ¿no? Es lo que mencionas. Un círculo vicioso. Así es. Bueno, hablemos también de otro tema, porque hablamos del caso de Tania Vázquez, pero también hay registros, bueno, según organizaciones, en 2009 hubo un alza del 400% en asesinatos, y decía que se coincidía en muchos casos con el año que comenzó a hacerse promoción por la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI. Coméntanos de esto, es decir, ¿se vio reflejado en el momento que se hacía reivindicación mayor violencia hacia la diversidad sexual? Bueno, es sabido por todos que estas olas de violencia se dan más aún cuando en la Asamblea Legislativa existe lo que es el debate de los famosos bodas gay. Entonces que todo el mundo empieza a mencionar de que los gays y las trans no queremos casar y todo eso. Y esta es nada más una cortina de humo que existe, porque lo que en realidad nosotras y nosotros queremos es que se hagan valer nuestros derechos, porque los derechos humanos no son exclusivos de personas heterosexuales, son para todos y todas, sin importar la orientación sexual ni la identidad de género. Que está contemplado tal cual lo mencionas en la Constitución, claro. Así es. Entonces, lastimosamente se toma de una forma muy diferente a la que nosotras queremos mostrar. Entonces, cuando empiezan a decir y a divulgar de que los gays y que las trans nos queremos casar y que las bodas y que estamos peleando por casarnos y todo eso, es cuando aumentan estas olas de odio y de crímenes. Entonces, desde el 2009 se empezó a vivir eso. Bueno, de hecho, a lo largo de muchos años existen muchos más asesinatos, crímenes que han quedado lastimosamente en la impunidad y a lo largo de todo el país, no solo en San Salvador, a lo largo de todo el país, incluso quizás muchos que tal vez ni conocemos. Ok, tengo que ir a un nuevo corte y quiero meterme ya también en cómo ves el accionar de los políticos en este país sobre este tema. Se ha incluso en muchos casos condicionado el tema de ratificar derechos de soberanía alimentaria por temas de ese tipo y quiero que hablemos de esto al volver de la pausa. Vamos rápidamente a un nuevo corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente. Quiero referirme, porque hablábamos antes de ir al corte anterior, sobre la postura de los sectores políticos en ese país. Y yo quiero conocer tu opinión, porque recientemente se conoció, en el marco también de la discusión sobre la ratificación de seguridad y soberanía alimentaria, inclusive por el derecho al agua, que un diputado del Partido Demócrata Cristiano, específicamente Rodolfo Parker, llamó a que si se quería ratificar soberanía y seguridad alimentaria, primero había que ratificar el matrimonio entre el hombre y la mujer. ¿Cómo ves este tipo de condicionamientos que se ponen a la hora de aprobar derechos? Bueno, personalmente creo de que es algo totalmente ilógico, ¿verdad? Porque eso de condicionar la ratificación la ratificación que él estaba pidiendo es bastante ilógico de su parte y creo que está muy marcada está muy bien sabida la posición que existe, que esas personas, que los diputados, algunos tienen en tema de diversidad sexual y que es muy cerrada y es bastante prejuiciosa hacia nosotros. ¿Pero ustedes no lo ven como un chantaje el tema de hablar de derechos, o sea, cambio de derechos por derechos? Claro, por supuesto, es un chantaje, de hecho. Mira, ¿y cómo están teniendo ustedes respuesta por parte de las diversas expresiones políticas en el país? Es decir, ¿hay algún partido político que en algún momento ha tenido mayor acercamiento con el tema de diversidad sexual, que lo ha tenido como bandera de lucha, o ninguno por hoy se atreve a tocarlo como un eje de campaña, por ejemplo? Sí, claro, por supuesto. Hay partidos obviamente de que sean muy cerrados en tema de diversidad sexual, pero también existen otros, por ejemplo, el partido de gobierno ha sido bastante abierto, por decirlo así, bastante abierto en el tema de diversidad sexual. De hecho, nunca se había visto una Secretaría de Inclusión Social con dirección de
de diversidad sexual, en diversidad sexual. Entonces, definitivamente eso es un logro muy grande para nosotros y está como marcada la posición que existe entre cada partido. Los partidos ahora realizan una serie de consultas de cara a formar su programa de plan de gobierno. ¿Han sido convocados a que puedan participar en alguna mesa? Así es, claro, sí. ¿En qué Así es, en el partido de gobierno, en el FMLN, por lo menos en el Departamento de La Paz, con Ángeles Arcoiris, hemos tenido la oportunidad nosotras somos una organización apolítica, entonces, pero es importante poder participar en los espacios para dar a conocer la situación que existe. Y si eso va a mejorar la situación de nuestra comunidad, entonces es bienvenido. Sí, es bueno tenerlo presente, el hecho que se les ha incorporado también para poder aportar al plan. Hablabas de que, bueno, ahora que existe una Secretaría de Inclusión Social con una dirección específicamente que aborda este tema, tenemos un call center, una dirección de diversidad sexual. ¿Cómo hacer o tener una garantía que en los próximos gobiernos esto continuará? Es decir, ¿no se está exigiendo hoy en día alguna política específica para que se dé continuidad del gobierno a atender a las demandas de la diversidad sexual en el país? Claro, es importantísimo, de hecho, para nosotros de que la Secretaría de Inclusión Social siga su labor. Por el hecho de que es como, digamos, si está otro gobierno de otro partido, se quedaría como en la intemperie, por decirlo así, y muchas personas se piensa eso, ¿verdad? Pero para nosotras definitivamente creo que sería súper importante el hecho de que siguiera. No está nada garantizado. Claro, porque más allá del partido político que sea en el gobierno, es decir, la realidad está en el país, sí, tiene que garantizarse, ¿no? Sabes, me llamaba la atención y es un tema que había dejado pendiente, la respuesta del sistema de justicia ante los casos que mencionábamos atrás, porque así hasta el momento no se ha tipificado en ningún caso de homicidios ni de violencia por el tema de discriminación. Hablemos de eso, ¿qué respuesta se ha tenido de ese sistema? ¿Cómo lo calificas? Muy bien, nosotras se ha criticado mucho al sistema de justicia por la impunidad y por no hacer su trabajo como debería de ser. Entonces, se obtuvo respuesta y de hecho para ellos es como nuevo el tema de crímenes por homofobia y transfobia. Entonces, pero en ningún momento aceptan la responsabilidad del hecho de no hacer su trabajo o de dejar impune, pero lastimosamente la realidad es otra porque no existe ninguna resolución hasta el día de ahora en ninguna sola de las denuncias por crímenes de odio. Entonces, lastimosamente la realidad es esta, no existe ninguna sola resolución hasta el día de ahora. ¿Han tenido ustedes algún tipo de medida de presión a la Fiscalía General de la República para que investigue específicamente determinados casos? Claro, por supuesto. Pienso de que desde el momento de que se interpone una denuncia, el trabajo de la Fiscalía es investigar, es indagar en la denuncia. Entonces, lastimosamente, como les repito, hasta el día de ahora no ha habido ningún tipo de respuesta favorable. Favorable, por lo menos, claro. ¿La Procuraduría qué tipo de apoyo está dando en esto? Es decir, es comprobado en el país, no solo con este tema, sino también con el tema, por ejemplo, de agresión contra las mujeres, por ejemplo, que también se mantiene una impunidad grande y sobre otros temas también en el país. La presión al sistema de justicia es importante, eso se tiene ya diagnosticado. ¿Qué tipo de apoyo está generando la Procuraduría, la Secretaría de Inclusión Social con las asociaciones que ven el tema de garantía de diversidad sexual, específicamente sobre el tema de justicia? ¿Han tenido algún tipo de apoyo conjunto, alguna actividad en ese tema? Claro, por supuesto. Las observaciones que han habido de parte de la Procuraduría hacia el sistema de justicia, para hacer énfasis en el hecho de hacerlo más detenidamente las investigaciones. Entonces se ha hecho como hasta cierto punto presión para que los casos se investiguen a profundidad y poder llenar la expectativa, ¿verdad?, que todas tenemos del hecho de que se solucionen los casos por odio, por homofobia, por transfobia y todo eso.
¿Ustedes qué tipo de medida creen que es necesaria realizar en el país? Porque hablamos de fondo de un tema de carácter cultural. ¿Cómo creen ustedes que cambiará esta visión que se tiene de la sociedad salvadoreña sobre el tema de homofobia y transfobia en el país? ¿Cómo creen que se podrá revertir? ¿Creen que se va a poder revertir algún día? ¿Cómo se avanzaría sobre ese tema? Por supuesto, creo que esa es la lucha y por eso se está luchando. Para mí, bueno, en lo personal, lo más importante creo que es desde las escuelas, desde la educación, porque si hemos crecido con un sistema de educación donde se nos enseñan muchas cosas erróneas, ¿verdad? Entonces, para mí lo más importante es primero trabajar en el tema de educación para poder cambiar un poquito lo que es una persona homofóbica. No nace siendo homofóbica ni transfóbica, aprende a hacerlo. Entonces, muy diferente de aprender una orientación sexual o una identidad de género, que es lo que realmente se cree, que una orientación sexual o una identidad de género se aprenda y que la persona nace siendo homofóbica porque así es, pero no es así. Una persona no nace siendo homofóbica. Nosotros aprendemos por la cultura y por los prejuicios que se fomentan en la sociedad en general. ¿Qué tipo de incorporación debe hacerse al sistema educativo en esta materia? ¿Qué debería de comenzarse a enseñar ya a los chicos en materia también de diversidad sexual? Hablamos de temas de tolerancia. ¿Cómo se puede promover esto desde el sistema educativo? ¿Cómo lo tienen pensado? Bueno, creo de que lo más importante es tener una información certera, porque desde ahí inicia. Si no sabemos los términos, ni tan siquiera de orientación sexual, identidad de género, expresión de género, mucho menos vamos a poder hablar de respeto o de, bueno, a mí la palabra tolerancia no me gusta en realidad porque es un respeto, o sea, es el respeto hacia las diferentes orientaciones sexuales. Entonces la información, una información integral y realmente certera. Muy bien. Hablamos también del hecho de que hay factores de comunicación en la sociedad que por ahí podrían estar distorsionando efectivamente cuál es la lucha que hay detrás del tema de diversidad sexual. ¿Crees que ha contribuido en esta medida medios de comunicación y algún otro tipo de aparatos que comunican a la sociedad sobre este tema y por ahí se ha distorsionado cuál es el trasfondo? Hablamos de derechos humanos al final. ¿Crees que ha pasado eso en Claro, medios? por supuesto. Lastimosamente en muchos medios de comunicación el amarillismo en el tema de diversidad sexual es muy grande. Empezando desde las definiciones, porque se invisibiliza principalmente que era una persona. Cuando, por ejemplo, hay muertes, hay un homicidio en una noticia X, se invisibiliza que era una persona gay o que era una persona transexual o transgénero. Entonces, por ejemplo, un encabezado de noticia, la muerte le sorprendió vestido de mujer. Entonces, es como una forma de denigrar a la persona, no por el hecho que sea vestido de mujer, sino por la forma de invisibilizar que esa persona era una persona transgénero o transexual y que posiblemente haya sido asesinada por la transfobia, gracias al odio y a la discriminación. Que eso finalmente se deja de lado a la hora de poder dar voz. supuesto. Tengo que ir a un nuevo corte y al volver quiero que te preguntaba sobre el tema sociedad porque quiero que hablemos sobre cómo otros países también han avanzado en leyes de inclusión, de matrimonio igualitario y otros términos también que me gustaría abordar contigo al volver de la pausa. Vamos a nuestro último corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente y estamos ya sobre nuestro último bloque de la entrevista. Yo quiero referirme también a los avances que han existido en esta materia a nivel regional. Tenemos un caso paradigmático, por ejemplo, en Argentina, que recientemente se han aprobado leyes como leyes de identidad de género y leyes de matrimonio igualitario. ¿Qué has sabido de este tipo de casos? ¿Ustedes lo vienen estudiando? Claro, creo que Argentina es uno de los países ejemplo, por decirlo así. En Argentina, hasta donde nosotros sabemos, donde yo personalmente sé, se luchó primeramente por lo que era el matrimonio igualitario. Se hizo como una alianza. De hecho, hubo cruzadas en todo el país para dar a conocer lo que era la ley de identidad de género y los beneficios que traía para las personas trans. Pero no solo con personas trans, sino que también con personas gays, lesbianas, toda la diversidad sexual, para que se
en alianza, en conjunto, se luchara por lo que era el matrimonio igualitario y luego luchar por la ley de identidad de género. Y hace en el 2010, si no me equivoco, se logró la ley de identidad de género en Argentina. Entonces podemos ver de que la lucha y las alianzas que hicieron fueron excelentes porque se logró tanto el matrimonio igualitario como la ley de identidad de género. Muy bien. ¿Qué pasó distinto en esos países para que pudiera producirse este avance en materia legal y en materia de derechos humanos? ¿Qué análisis hacen ustedes? Bueno, yo creo que la lucha ha sido muy grande. La lucha porque hemos visto videos de cómo las compañeras de Argentina lucharon y hasta poder lograrlo. Entonces yo definitivamente pienso que acá en El Salvador la lucha todavía es como el inicio en realidad, es como el inicio de esta lucha tan grande que existe. Entonces creo que allá sí está como más avanzado, la verdad, pero no es como un sueño inalcanzable para nosotras. Entonces es la lucha en realidad la que hay que seguir en pie para poder lograrlo, porque no ha sido fácil tampoco. La compañera Marcela Romero de Relax Trans, hemos tenido pláticas personales y en diferentes foros y talleres donde ella ha comentado lo difícil que ha sido el camino también. No todo ha sido color de rosa. Entonces eso nos da mucho más fuerzas y para seguir adelante en la lucha. Lo que dejas ver es que un primer paso, por lo menos, es la organización. Eso claro, queda claro. Supuesto. ¿Qué pasa con, por ejemplo, las pautas culturales en ese país? Finalmente, decís, no es una tarea imposible en El Salvador, pero ¿deberán pasar años para que eso comience a asimilarse? ¿O crees que desde este momento ya podrían generarse las condiciones para un cambio? Porque el apoyo social en esos temas es importante también. Sí, yo creo que el momento es hoy, por supuesto. Entonces, cuando nosotras empezamos cuando se empezó a hablar de una ley de identidad de género, siempre se decía que no era el momento político, ¿verdad? Entonces, y todo eso. Pero el momento se hace, entonces lo hacemos, porque si no, nunca se llegará el momento político para poder hablar acerca del tema de la identidad de género en especial, por decirlo así. De acuerdo. Tú has mencionado que hoy en día no es parte de la agenda el hecho, por ejemplo, de pensar en el matrimonio igualitario, pero sí hablar de un tema de una ley de identidad de género, también una ley contra la discriminación. Hay una propuesta que ha acompañado el Ejecutivo en ese caso, en esos dos casos específicos, porque ya nos mencionas que bueno, ha tenido acompañamiento partidario, ha tenido acompañamiento por parte de la Secretaría de Inclusión, pero hablemos ya de las cosas concretas. ¿Hay una propuesta que acompañe esto? ¿Una propuesta de ley, me refiero? Claro, en el año 2010, si no me equivoco, ASPE Arcoiris llevó una pieza de correspondencia para lo que era la ley de identidad de género. Se presentó lastimosamente, no hubo respuesta de ninguno de los parlamentarios para poder abocarse. Entonces, más sin embargo se dejó la pieza de correspondencia, pero hasta el momento, hasta el día de hoy, no existe respuesta alguna de... ¿Ningún diputado, entiendo, ni diputada los acompañó en esta propuesta? No. Pero ¿no te parece eso, digamos, no te llama la atención el hecho de que, si bien me mencionas que existe un apoyo de un partido en específico, pero ya en el hecho concreto de presentar una propuesta no se les acompaña? Claro, o sea, siento de que es como un poco contradictorio, por decirlo así, pero realmente... con un poquito de presión, por decirlo así, sí se logró, ¿verdad? Sí se logró meter la pieza de correspondencia, pero igual hasta ahorita no ha habido nada a la acción, llegar a la acción, por decirlo así. ¿Quiénes presentaron esa pieza de correspondencia? ¿Perdón? ¿Quiénes presentaron la pieza de correspondencia? ASPE Arcoiris. ASPE Arcoiris. Es decir, ustedes sin ningún tipo de respaldo político, directamente ustedes como asociación. Sí, así es. Y no hubo ninguna respuesta, me dices. No. Bueno, habrá que esperar entonces y generar mayor presión sobre el poder político para generar este cambio, ¿no? Coméntanos entonces, porque hablábamos de los casos a nivel regional, ¿qué pasa, por ejemplo, en Centroamérica? ¿Se han tenido algún tipo de alianzas para poder promover esos temas en los países de la región? ¿Existe algún tipo de alianza estratégica con otros países, específicamente hablando de ese tema, para generar apoyo? Claro, por supuesto, la Red Trans es una red latinoamericana de personas trans. Entonces ha sido como
la lucha en realidad en Centroamérica y el Caribe, para poder lograr en conjunto lo que es, en especial, la ley de identidad de género, que es como que viene beneficiando prácticamente a todas las personas, nos beneficia a las personas trans, pero en realidad no se puede ver como de una forma, solo vamos a gozar o a tener beneficio las mujeres y los hombres trans, sino que sería un gran logro y un gran avance para toda la diversidad sexual en general. ¿Ven como estratégica el hecho de tener esas alianzas con otros países para poder promoverlo al interior de las realidades nacionales? Claro, por supuesto, porque se va tomando como ejemplos, por ejemplo, como le mencionaba, en Argentina, claro, y en diferentes países de Sudamérica donde ya existe una ley de identidad de género en Latinoamérica. Entonces es importantísimo tomar como ejemplos, por decirlo así, el trabajo que las compañeras y los compañeros han hecho en su país para poder retomarlo y poder seguir luchando en El Salvador. Muy bien. Quiero una última pregunta sobre ese tema del contexto también, y es el hecho de que, bueno, vemos Argentina, vemos países como Uruguay, Estados Unidos recientemente también puso en cuestionamiento normativas de este tipo. ¿Ustedes creen que todo este contexto se está prestando para que sea este el momento en el cual se comience a reivindicar con mayor fuerza el tema de los derechos de diversidad sexual? Claro, por supuesto. Definitivamente creo de que además vivimos en un estado laico. Entonces, donde muchos países de Latinoamérica también han sido así. Entonces, es como, eso por supuesto que se presta como para que también acá se pueda dar muchos avances, no solo en el tema de la identidad de género. Has hablado sobre un Estado laico, pero que en definitiva tiene mucha influencia, por ejemplo, de parte de sectores bastante religiosos, claro, sectores muy conservadores por parte de la jerarquía de la Iglesia. Por ejemplo, se señala este caso también con otros temas que son muy sensibles y que generan mucha polémica, como el tema aborto. ¿Quiénes, en definitiva, identifican ustedes que podrían estar en contra de los avances en materia de derechos humanos de la diversidad sexual en El Salvador, por ejemplo? Bueno, yo creo de que el tema religioso es bastante importante porque, como sabemos, por mencionar, en las familias, todas las familias tienen una religión, entonces profesan una religión. Lógicamente, si desde las iglesias se está como poniendo presión en el tema de diversidad sexual y es algo bastante cerrado, se va a fomentar en las familias lo que es la represión, correcto, el odio, y eso no, por supuesto, no deja avanzar como sociedad en general en tema de derechos humanos para personas de diversidad sexual. Entonces, el tema religioso sí es bastante difícil. Además, habemos muchas personas que también tenemos nuestra fe. Por ejemplo, yo soy cristiana evangélica y en muchas iglesias, lastimosamente, no podemos vivir o nuestra religión o poder tener nuestra fe por el mismo que es un tema como un tema tabú para ellos, por decirlo así. Entonces, todo esto hace un conjunto para que la sociedad sea como una forma de presión negativa, el hecho de fomentar el odio, porque pues, se puede decir que se fomenta el odio. Hablamos de la iglesia y es importante también mencionar que en alguna ocasión se ha escuchado denominarlos o tener el calificativo de enfermos, inclusive. ¿Ustedes cómo han reaccionado ante ese tipo de calificativos? Bueno, la homosexualidad ya está comprobada que no es una enfermedad, porque en el año de 1990, si no me equivoco, fue sacada ya no se considera una patología. Entonces, para la iglesia, para la religión, lógicamente siempre se ha visto como personas depravadas, como desviaciones sexuales y un sinfín de peyorativos que nos denigran como personas, principalmente, y más aún como personas de diversidad sexual. Claro. En definitiva, entonces sí es, por supuesto, calificado como una acción discriminatoria hacia la diversidad sexual. Yo quiero referirme ya a un último tema, y es el tema de las cárceles, la situación también de mujeres y hombres trans que se encuentran en las cárceles en este país. Hoy en día se están respetando los derechos, ¿existen algunas instancias especiales para esas personas que están en las cárceles? No, por supuesto.
es mucho más grande la violación de los derechos en el tema de centros penitenciarios, porque no hay acceso, bueno, no había acceso a condones, por decirlo así, en muchos centros penitenciarios, ¿verdad? No solo, quizás no solo en especial para las personas trans. La violación es mucho más grande. De hecho, compañeras de Arcoíris han estado también compañeras de Concavis han estado siguiendo muy de cerca la situación de las personas trans, en especial en los centros penitenciarios. Pero adentro del centro penitenciario, ¿qué es lo que estamos identificando? ¿Qué tipo de discriminación es la que se produce? Falta de acceso a los derechos que ellas tienen, porque, bueno, una persona cuando está privada de libertad pierde los derechos civiles. Correcto. Pero hay muchas otras tantas que no los pierden, a una salud integral y muchos más que no están teniendo acceso. Si no tenemos acceso a muchas de las que no estamos privadas de libertad, no se diga personas que están privadas de libertad. ¿Violencia? ¿Qué tipo de actos de violencia se están violaciones, abusos sexuales, psicológicos, el hecho de no accesar a un tratamiento hormonal. Entonces esto conlleva a una persona trans una depresión como persona. Entonces, el hecho de no accesar a un tratamiento hormonal para poder vivir la expresión de género con la que nosotras nos sentimos identificadas. Yo te preguntaba si existen espacios especiales también para mujeres y hombres trans dentro del recinto, porque entiendo también de que esta situación se va a producir en la medida de que se junte también con hombres, es decir, eso no está afectando especialmente el hecho de no tener un espacio más bien específico. Claro, por supuesto. En los centros penitenciarios no se puede decir, bueno, es la población trans va a estar ¿No se puede o no se debe? No se puede, o sea, no se hace. Debería. Debería. No se hace porque igual siempre se lleva a centros penitenciarios donde están hombres. Entonces, eso por supuesto que sí afecta como persona a las personas que están privadas de libertad. Correcto. Yo tengo que ir cerrando ya la entrevista, pero me gustaría que puedas dejar, Ámbar, algún mensaje también final, porque hemos abordado diversos puntos. Ha sido una entrevista en la cual hemos tenido una visión mucho más completa de este tema. Un mensaje final que puedas darle también a los televidentes en esta materia, porque es necesario también comenzar a pensar y que la sociedad civil se comience a involucrar en temas de derechos de diversidad sexual. Bueno, mi mensaje sería definitivamente que busquemos información, acerca de la diversidad sexual, de todos los temas en especial. Si no tenemos la información correcta, vamos a seguir violentando los derechos de las demás personas, en especial en el tema de diversidad sexual. Así que informarnos, buscar información es lo más importante y ejercer esa información, ponerla en práctica para seguir respetando a las demás personas. ¿Cómo se ubican con la asociación? ¿A través de qué vía? ¿Hay un teléfono, un sitio web? Sí, está en Facebook, ASBE Arcoíris Trans, también Ángeles Arcoíris Trans, el correo electrónico que es unionarcoiris, org-unionarcoiris10@yahoo.com. Excelente. Bueno, ya queda entonces el anuncio hecho. Yo tengo que agradecerte tu tiempo por acompañarnos esta mañana, francamente. Gracias. También a ustedes que nos acompañaron durante toda esta semana. Nosotros desde este espacio seguiremos presentándoles temas importantes también que es necesario comenzar a hablarlos en esa sociedad salvadoreña. Nos vemos el día lunes y recuerden que esta entrevista la encontrarán en nuestro canal de YouTube y el reprise a las 11 de la noche acá en Canal TVX. Muchas gracias.